Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a empezar nuestro servicio de este mediodía. Pues sí, esta tarde, pues sí, ¿verdad? Finalmente es mediodía. Vamos a cantar, hermanos, cántico número 498. Yo te sirvo porque te amo, dice este cántico. Tú me has dado salvación, aquí dice esta versión. En nuestra versión de mi versión, así diría. Tú me has dado vida a mí, ¿sí, así, ¿no? Bueno. Yo te sirvo porque te amo, tú me has dado salvación. No era nada y me buscaste y me diste tu perdón. Vidas hechas pedazos, quebrantados en ti, encuentran vida por tu muerte en la cruz. Yo te sirvo porque me amaste, pues me diste Dios por mí. Bajaste este mundo y sufriste aquí por mí. Vidas hechas pedazos, corazones tristes, quebrantados en ti, encuentran vida por tu muerte en la cruz. No, así lo cambiaron totalmente este cántico, ¿eh? Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos has dado durante este día, Señor, a través de tu palabra en la escuela dominical. Y ahora, Padre, te rogamos que tú aceptes estas alabanzas delante de tu trono, bendícenos a través de ellas, y te pedimos, Padre, que también a través de tu palabra podamos tener una bendición para nuestros corazones. Háblanos a través de tu palabra, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, número 501. O un cántico que se titula, solamente temer. No sé si lo conozcan, pero si no ahorita lo aprendemos. Solamente temer a Jehová, solamente temer a Jehová y servirle de verdad, con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Solamente temer a Jehová, solamente temer a Jehová y servirle de grandes cosas.
511. 511. No, 508, perdón, 508. Uy, espérame. 508. Este también debe ser nuevo para ustedes. Recibieron sus talentos del Señor, cada uno así conforme a su capacidad. Recibió la suma exacta lo que le tocó, para ser usado en su habilidad. 1, 2 o 5, ¿cuántos tienes tú? 1, 2 o 5, Cristo me los dio. Usa hoy tus dones mientras puedas trabajar. Desarrollas tus talentos de tu Señor. Todos recibió 5 más y el ganó. Y el que 2 tenía con sudor los duplicó. Pero cada uno de estos enterró, y de su Señor reprocho duro recibió. 1, 2 o 5, ¿cuántos tienes tú? 1, 2 o 5, Cristo te los dio. Usa hoy tus dones mientras puedas trabajar. Desarrollas tus talentos, sírvele al Señor. ¿Lo sabían? No, ¿verdad? Nuevamente. Habla de los talentos y los dones. Todos recibieron sus talentos del Señor, cada uno así conforme a su capacidad. Recibió la suma a lo que le tocó, para ser usado pues según su habilidad. 1, 2 o 5, ¿cuántos tienes tú? 1, 2 o 5, Cristo te los dio. Usa hoy tus dones mientras puedas trabajar. Desarrolla tus talentos, sirve a tu Señor. El que recibió los 5 más ganó. Y el que 2 tenía con sudor los duplicó. Pero el de un talento solo lo enterró, y de su Señor reproche duro recibió. 1, 2 o 5, ¿cuántos tienes tú? 1, 2 o 5, solo los dio. Usa hoy tus dones mientras puedas trabajar. Desarrollas tus talentos, sirve a tu Señor. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cuántos dones tienen? 1. Marcos dice que 2. Jorge dice que 1. ¿Crees que nada más tengas 1? Dominantes, sí. No, bueno, pero no se habla de los dominantes. ¿Cuántos tienes, Billy? Pues aparentemente 3. 3. Tú también, yo creo que aparentemente 3. No, aparentemente casi seguro. ¿Ustedes saben o no saben? 2. ¿Solo 2? Los tienes que duplicar entonces, ¿no? Por eso, por cierto, me siguen debiendo su examen de hace como 3 años, ¿eh? Para los que no están, para los que no están viendo por internet, dice Bernardo que le dé otro examen de dones, porque tal si ya cambiaron sus dones. Fíjense nada más, es que tuvimos hace ¿cuántos años? ¿2 años? Como 2 años. Estábamos en la Magdalena apenas, ¿no? Acabamos de llegar en la Magdalena. Tuvimos enseñanza de dones, para que cada quien me diga cuál es su don. Y recuerdo que la gran mayoría
era de don de enseñanza, entonces, híjole. Bueno, recuerden hermanos, tenemos nuestros servicios a las 7 de la noche también. Todos los lunes, martes, jueves, viernes y sábado, pequeños momentos, 6:30 de la tarde. A veces a las 7, depende de que su servidor, porque a veces ando fuera. Perdón, ayer no pude tener el pequeño momento, no iba a ser posible llegar a tiempo, entonces les pido perdón que no lo tuve ayer, pero mañana sí lo tenemos. Pensé que se iba a meter algo, pero no, nada más fue el aire que movió tantito la puerta. ¿Qué más? Próximo miércoles tenemos nuestro servicio de oración. Recuerden, pues, mandarnos sus peticiones. Ya les demostramos que sí estamos orando por ellas. Ya estamos grabando también, ¿no?, en vivo el tiempo de oración. Así es que si no lo pueden mandar por el internet, por el Facebook, por un comentario ahí. Oren por esta petición, por favor. Y en ese momento oramos por ella. ¿Qué más? Bueno, dentro de los planes, ahorita que estoy viendo que tenemos niños, dentro de los planes queremos, si Dios lo permite, y ya también lo permite el tiempo, digo el tiempo por la situación en la que estamos viviendo, pero si Dios lo permite, queremos tener una actividad evangelística en verano, no sé qué mes, no sé si julio, no sé si agosto, junio no, porque sería difícil que algunos pudieran venir a ayudarnos en junio. Entonces podría ser julio, podría ser agosto, tener una actividad evangelística para niños, única y exclusivamente para niños. Queremos traer algunos grupos, sobre todo que nos puedan ayudar con diferentes actividades, así es que oren por eso, hermanos y hermanas, que en junio tengamos esa actividad evangelística, y después en noviembre, como la hemos tenido los últimos, bueno, el año pasado no tuvimos nada, ¿verdad?, por la pandemia, pero hace 2 años, todavía en noviembre, tuvimos nuestra actividad evangelística. Si no recuerdo mal, vinieron como 6 iglesias, 7, 6, no, 5. Sí, bueno, 5, 6, ya ni me acuerdo. Entonces, ayudarnos a tocar puertas, ganar almas para Cristo. Y bueno, esas son las actividades próximas más. La más próxima sería en verano. Y pues espero que podamos tenerlas. Ahora sí, 511. Hablando de servir a nuestro Dios, gozo da servir a Cristo, ¿no? ¿O cómo ven? Gozo da servir a Cristo.
nosotros deberíamos demostrar gozo en nuestros corazones a pesar de las circunstancias, ¿no? Porque no siempre las circunstancias son buenas, pero el gozo del Señor nunca se debería de apagar. Número 518, perdón. Yo ya estoy poniendo, es 518. Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar sobre la cruenta cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo ahí. Y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Por fe la tumba puedo ver que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia allá. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo ahí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Yo cual María, quien su amor y me mostró Jesús, quiero servirte, fiel Señor, al recordar tu cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo ahí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Hazme dispuesto a llevar la dura cruz por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo ahí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Los niños pueden ir a su clase. Uy. Sí. Llevan sus Biblias ahí en Daniel capítulo 10, hermanos. Daniel capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 1 hasta el 11. Daniel capítulo 10 del versículo 1 al 11. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y nos unimos todos en el 11. Daniel capítulo 10 del versículo 1 al 11. Estamos en el antepenúltimo capítulo de este libro. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión.
En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por el espacio de 3 años. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. 4 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río, ¿y de qué? Y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de vino y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color de bronce teñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una noche. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y junto se me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti te ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor. Danos entendimiento a través de ella, Señor, para ella, Señor, para que podamos entender, captar el mensaje, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las enseñanzas que tú nos das a través o por medio de tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, háblanos. Te lo rogamos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sentarse, hermanos, gracias. Dice en el año tercero de Ciro, rey de Persia. ¿Qué año es? Más o menos 537, por ahí, 536 antes de Cristo, 538, algunos piensan. Y es que hay una diferencia a veces en eso porque, bueno, primero hay que entender una cosa. ¿Es lo mismo los días en el año gentil que los días en el año judío? No, en el año judío son 360 y en el año gentil 365, ¿eh? Entonces, pero hablando de esto es más o menos ese año 537, 36, 38 por ahí. Y dice que fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Recordaremos que cuando Daniel llegó de cautivo, cuando tenía ¿cuántos años? Como unos 17 yo creo, más o menos. El rey Nabucodonosor le cambió de Daniel, mejor dicho, el jefe de los eunucos, ¿verdad? Fue el que le cambió de Daniel a Belsasar. Y le pusieron realmente un nombre de un dios de los caldeos o de los babilónicos en aquel entonces, ¿verdad? Y dice la palabra de nuestro Dios ahí, que recibió le fue palabra revelada, y vean lo que dice la siguiente frase: y la palabra era ¿qué? Verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Qué nos muestra esto de aquí de Daniel? Ahora, antes de que me contesten, hermanos, ¿cuántos años tenía Daniel aquí ya? Ya habían pasado 70 años. No, pues entonces son como 90. Casi 90 años tendría Daniel, tendría como 87, 88 años por ahí, más o menos. Entonces Daniel ya estaba ruquito, ¿va? Pero dice la palabra de Dios, y esto es lo interesante, hermanos, ¿y por qué quiero hablar de esto? Porque no importa la edad que uno tenga, cuando uno está en las cosas de Dios, siempre vas a tener la sabiduría, vas a tener la inteligencia para comprender las cosas de Dios. ¿Me explico? ¿Por qué digo esto? Porque a veces, por un lado, por ejemplo, hemos estado estudiando los miércoles, hemos estado estudiando a Timoteo. Por un lado se menosprecia a los jóvenes, ¿por qué? Porque son jóvenes. Y los adultos dicen, que son inexpertos, es que son... ¿Cuántos años tienes, Bernardo? 27. Casi más o menos la edad de Timoteo, tenía 3 años más que tú. 28, 29, 30, más o menos tenía más o menos Timoteo.
pero a veces se menosprecia eso, que es que no tienen sabiduría, no tienen conocimiento, pero casi siempre mencionan no tienen ¿qué? Experiencia. Y luego pasa cierta edad, pasando los 60, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a señalar a las personas grandes y empieza a decir, no, es que ya está chochando, no, es que ya esto, no, es que ya el otro, ¿ah? Y aquí Dios demuestra que Daniel, que tenía más de 80 años, dice la palabra de Dios que ¿qué? No solamente la palabra de Dios era verdadera, y vean lo que dice ahí, era verdadera la palabra de Dios, segunda parte del versículo 1, y luego dice ¿qué? Y el conflicto grande. Eso quiere decir que lo que Dios le iba a mostrar a Daniel era una enseñanza muy importante. Cuando dice conflicto grande es difícil de entender, sí. Y luego dice ahí, pero él, hablando de Daniel, ¿qué dice? Comprendió la palabra. ¿Qué significa eso? ¿Me entendió? Clarito así, como era. Y luego dice ahí, y tuvo inteligencia en la visión. ¿Es lo mismo comprender que tener inteligencia? Una cosa es comprender, ¿y qué significa entonces tener inteligencia? El temor de la inteligencia viene del temor de Jehová. Es la sabiduría, sí, finalmente tiene que ver con el saber cómo, en este caso, si era un conflicto grande, iba a entender iba a decir respuesta, no, pues no la respuesta, sino la solución a ese conflicto grande, ¿no? Finalmente tiene que ver con sabiduría, eso es cierto, y dice la palabra de Dios, precisamente lo que estaba diciendo nuestra hermana Juanita, que el temor de Jehová, el principio de la sabiduría, perdón, es el temor de Jehová, el temor a Dios. El miedo a Dios, no, es tener ese respeto, sí, amor, pero sobre todo ponerlo como esa autoridad sobre nosotros. Porque ¿a qué se refiere tener temor tener sabiduría, es temor a Jehová? Él es mi autoridad y lo que Él diga se hace. ¿Me explico? O sea, no le voy a argumentar, no le voy a decir, pero es que yo pienso esto, es que yo lo siento así. No. Como estábamos viendo en la clase de escuela dominicana, cuando Dios dictó su palabra, mejor dicho, cuando Dios inspiró su palabra, no dictó, sino inspiró su palabra, o sea, de ese soplo, iba a mostrarle a las personas que lo escribieron cuál era el asunto, sí, cuál era su propósito, sí, y que se tenía que cumplir al pie de la letra, sí. Tenían la capacidad los escritores de la Biblia escribir lo que se les pegara la gana, no, tenía que hacer exactamente lo que Dios les mostró, sí. O sea, no es de que dijera, a Dios me dijo esto, pero yo pienso que es así. No, y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a Dios nos muestra algo, que casi siempre tú y yo queremos argumentar, sobre todo cuando no nos gustan las cosas. ¿Me explico? O sea, cuando no nos conviene o cuando no estoy de acuerdo. ¿Me explico? Y podemos entrar en un montón de ejemplos ahí, pero no voy a hablar de eso ahorita. Dice ahí, versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuántos días son 3 semanas? 21 días. Exactamente. Y vean lo que dice ahí, estaba afligido. ¿Qué significa eso? Hermano o hermana, ¿qué te aflige? Cuando estás en aflicción, ¿por qué estás afligido? Te preocupa algo. ¿Te preocupa algo? ¿Qué dijiste aquí? Por las preocupaciones, porque tienes un problema, porque tienes una situación. En el caso de Daniel, ¿tenía problemas? No. Fíjese, Daniel estaba, ahorita vamos a ver dónde estaba, pero este capítulo 10 fue escrito después, o fue dicho, esta visión fue dada después de 2 años que ya Esdras y Nehemías estaban construyendo la ciudad de Jerusalén.
¿por qué Daniel no se fue? ¿Sí me escucharon lo que le dije? Sí. Ya estaba Esdras y Nehemías construyendo. ¿Por qué Daniel no se fue? Porque ya había gente en Jerusalén. Ya estaban diciendo, hey, vamos a construir. Ya se había llevado un buen grupo. Es más, yo acá estoy seguro que Zorobabel también iba allá para allá. ¿Por qué Daniel no se fue? Porque él sabía que era un instrumento de Dios para proteger a Israel. ¿Porque era un instrumento de Dios para proteger a Israel? Sí. ¿Por qué más? Yo creo que uno de los puntos principales es la edad. Porque iba a ser un viaje, pero viaje, dijéramos, iba a ir en avión, pues bien rápido, ¿ah? Pero aquí iba ¿qué? Por mucho, iba a ir en carruaje, y eso no carruajes de los que vemos de que así con techito y que los caballos jalando, no, carruaje iba así al aire libre. ¿Me explico? O en caballo, o en mula, o en lo que fuera, pero un largo viaje. Y yo creo que número 2 o 3, me corrijo 3, es por el puesto que todavía tenía en ese momento. Porque todavía era jerarca en el imperio, Daniel, ¿sí? Ahora, ¿qué problemas tenía Daniel para estar afligido? Honestamente, personalmente, Daniel no tenía ningún problema. Entonces, ¿qué le afligía? La situación de su pueblo. Y como habíamos visto en las profecías anteriores, y lo más importante es lo que iba a pasar del capítulo 9. ¿Qué vimos en el capítulo 9? Que Dios le dio a conocer la profecía de las 70 semanas, y él todavía estaba, si me permiten la expresión, sacado de onda. Sacado de onda porque vimos que iba a ser 490 años hasta el Mesías príncipe, ¿va? Y luego de ahí se iba a brincar hasta la última semana, de acuerdo a lo que estábamos viendo en el capítulo 9 de Daniel. ¿Y esa última semana qué es? Hermanos, la tribulación. ¿Y estamos viviendo la tribulación ahorita? ¿La vivió Daniel hace 2500 años? No. ¿Ya fue la tribulación? No. ¿Va a ser cuándo? En el futuro. ¿Podría ser la próxima semana? Pues quién sabe. Para que fuera la próxima semana tendríamos que irnos ya nosotros, ¿ah? Porque el siguiente evento, y lo recalco así bien, el siguiente evento que está esperando la iglesia de Cristo, todas aquellas personas que hemos aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, el siguiente evento es el arrebatamiento. Si fuera ahorita que son las 12:32 del, ¿qué día estamos? 18 de abril del 2021, si fuera el arrebatamiento ahorita, pues nos vamos al cielo, estamos aquí. ¿Y quién cierra la puerta? No, pues están encerradas, ni la SOAR ni la Onix. Bueno, puede cerrar la puerta porque están encerradas, ¿verdad? Nos vamos nosotros al cielo. Después, ¿cuánto tiempo empezará la tribulación? No dice la Biblia. ¿Podría ser pronto? ¿Podría pasar un tiempo? Pues sí. Porque no es específicamente, somos arrebatados, mañana empieza la tribulación. No, así no va a ser. Pero bueno, regresando ahí al capítulo 10, hermanos, dice que estaba en aflicción. Y vean que le duró la aflicción, ¿eh? ¿Cuántos días? 21 días. Y aquí comienza a hablar de algo, hermanos, que encontramos muy seguido con Daniel. No solamente Daniel estaba acostumbrado a orar 3 veces, sino que Daniel también tenía la costumbre y la firme convicción de ¿qué? Ayunar. Y este es uno de los tipos de ayuno que podemos nosotros hacer aún, si queremos, como hijos de Dios. El primer ayuno que nos muestra Daniel, ¿cuál es? Vaya conmigo, por favor, allá capítulo 1. Él le dijo a Daniel, capítulo 1, versículo 10. Y dijo Daniel al jefe de los eunucos,
Espérame. Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des, ¿qué dice ahí? Puras legumbres y agua. ¿Cuáles son las legumbres? Calabazas, ejotes, espinacas, lechuga. ¿Qué más? Tomate. ¿Qué más? ¿Podía comer, por ejemplo, ahí maíz? Daniel, ¿en legumbres? No, porque no es una legumbre, es una leguminosa. Y tiene, iba a decir potasio, bueno, sí tiene, pero tiene calcio, tiene. ¿Podía comer frijoles? ¿Podía comer lentejas? ¿Podía comer habas? ¿Podía comer chícharos? Chícharos tampoco. Entonces, pura cosa verde. Legumbres, no dice frutas, puras legumbres. Entonces, una de las cosas que puede hacer uno, ¿y por qué quiero hablar de esto, hermanos? Porque a veces es bueno, y ahorita vas a entender por qué quiero hablar de esto. Te estaba diciendo, Daniel estaba acostumbrado a orar 3 veces al día. Daniel también tenía la costumbre de ayunar. Pero nunca vamos a encontrar en el de Daniel, si no recuerdo mal, al menos que en el de la segunda interpretación, pero creo que no encontramos donde dejó de comer todo, ¿no? Creo que sí, ya no me acuerdo. Pero en este caso, Daniel dijo, yo me propongo de corazón, y se lo propuso de corazón, servir a Dios y estar bien con Dios, y no contaminarse. Ahora, el no contaminarse es comer carne, comer cosas que no le agradan a Dios. Pero no solamente eso, sino no contaminarse era tener esa comunión con Dios. ¿Con qué propósito? ¿Cómo? ¿Confianza? O sea, ¿vas a ayunar para tener confianza en Dios? Comunión. Pero con comunión, sí, tener comunión con Dios, pero ¿con qué propósito? ¿Que Dios te conteste una petición? No. Porque dice, si estamos en el capítulo 1, recuerda, estamos en el capítulo 1. Dice, propuso en su corazón, ¿no qué? Contaminarse. ¿Qué significa eso? Que no iba a pecar. ¿Eso qué te lleva entonces? ¿Qué vas a hacer? Precisamente es uno de los puntos. No es el que, ¿y por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque hay ocasiones y hay muchos pastores que te enseñan, muchos predicadores que te enseñan, es que si tú, por ejemplo, te llegan con una petición, es que está un familiar muy enfermo, y el pastor te dice, ayuna. Entonces quiere decir que si yo ayuno, ¿se va a curar a la persona? O sea, ¿le voy a torcer el brazo a Dios para que me conteste mi oración? No. El ayuno es para que tengas santidad, tengas comunión con Dios, y si Dios quiere, puede contestarte la oración. Pero no es para que le tuerzas las manos y digas, ay sí, con esto porque ya voy a orar y porque voy a ayunar, Dios va a contestar a favor. No hay ningún pasaje en la Biblia que te diga eso. Como si estuvieras haciendo un sacrificio para que Dios te conteste. En otras palabras, estás casi exactamente diciendo, nada más que en este caso estás incluyendo sacrificio, como aquellos que dicen, ¡declaro! ¿Me explico? Y tenemos que declarar. No hay ningún pasaje en la Biblia que te enseñe eso. Entonces, uno de los ayunos que puedes hacer, querido hermano y hermana, para tener comunión con Dios y para que Dios te dé santidad y para que vea a Dios que quieres obedecerle es, por 10 días, pura lechuga, puras cosas verdes y agua. Estamos en el capítulo 10. Otro ayuno que tú puedes hacer es el que precisamente dice aquí. ¿Qué dice el versículo 3? ¿No comí qué? Por ejemplo, ¿qué?
No, ahí dice manjar. Pollito rostizado. Langosta. Por ejemplo, a ti que te gustan los mariscos, por 21 días no vas a probar absolutamente nada de mariscos del mar. Nada del mar. Ni carne tampoco, porque abajo dice carne, ¿ah? Pero ¿podría comer huevo Daniel? Aquí en el capítulo 10, versículo 3. ¿Eh? Pues sí, porque no dijo puras legumbres, no dijo pura fruta, nada más dice, ve lo que dice ahí. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca, ¿qué? ¿De qué tipo? De ninguna. No puedes decir ahí, dijo hace rato Jorge, pollito rostizado. No, tampoco. Pescado frito, ninguna carne, ningún manjar. Dice ahí, ni vino. Y luego dice también ahí, ni me ungí con ungüento, o sea que no se bañó. Ni se echó desodorante. Ni se echó desodorante, ni perfume. Sí, realmente es lo que pasó. No, sí se bañaba, pero tenían por costumbre sobre todo los jerarcas, a echarse. Este ungüento está hablando de perfumes, no ungüento como el que habla. Big Vaporru. No ungüento como el Big Vaporru, que sirve para qué? Para salud, ¿sí? Que es de lo que nos habla precisamente Santiago. Cuando úngelo con aceite, está hablando de ponle un ungüento. ¿Eh? No sé, no, sí se bañó, pero no echó perfume por 21 días. Y como estaba junto al río, pues no había problema. Dice ahí, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Yo? ¿No? Dice ahí. ¿Sí? Y luego dice el versículo 4, y el día 24 del mes primero, ¿qué mes es este? ¿Qué mes primero? Abril. ¿Enero? Septiembre. Aviv, que es el mes de abril. O sea que el 24 de abril Dios le contestó, ¿ah? Bueno, tuvo esa visión, mejor dicho. Estaba yo a la orilla del río, del gran río, ¿qué? Gidequel. En la actualidad, ¿cuál es el río Gidequel? ¿Saben o no saben? ¿Dónde estaba el Edén? Entre Éufrates, Gidequel, Pinzón y otro. Entonces estaba entre el río Éufrates y Gidequel, ¿qué es él? Tigris, en la actualidad. Tigris y Éufrates están en aquella región. ¿Sí? ¿Qué estaría haciendo Daniel allá buscando el Edén? ¿O qué estaba haciendo? No, la Biblia no nos dice qué estaba haciendo Daniel. La verdad de las cosas es de que dice ahí, estaba sobre la orilla del gran río Gidequel. Y aquí viene lo interesante, porque también hay una controversia en cuanto a esto. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilio, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Quién es? ¿Quién es? Ese personaje que está viendo Daniel, ¿quién es? Díganme algo. No me dejen hablar solo. Dilo fuerte porque no te escuchan lo de internet. ¿Por qué lo haces así? Dilo bien. Que lo diga, Si estás mal, no te va a decir nada. Dices que no estoy completamente segura. ¿Quién es ese personaje? ¿Por qué? el Señor. Yo creo particularmente que es el Señor Jesucristo. Eso quiere decir que
el Señor Jesucristo se le presentó a Daniel antes de su encarnación. ¿Cómo se llama eso? Antes de que haya venido Cristo a nacer. Cuando el Señor Jesucristo o el ángel de Jehová se presentaba ante un profeta, ¿cómo se le llama eso? Teofanía. Teofanía, que es una presentación de nuestro Señor Jesucristo antes de que Él fuera o haya nacido aquí en el mundo. ¿Por qué podemos decir que es el Señor Jesucristo? Aunque hay un montón que dicen, no puede ser. Por ejemplo, una de las versiones dice, ¿cómo puede ser posible que sea el Señor Jesucristo? Si ven lo que dice el versículo 13 de ahí de capítulo 10. Vamos al versículo 13. ¿Qué dice? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? Lo mismo que tuvo Daniel en ayuno, ¿no? Y en aflicción. Pero he aquí que uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de... ¿Quién es ese príncipe de Persia que se opuso ante este personaje? Un demonio. Y luego dice que estuvo por 21 días. Y muchos dicen, ¿cómo es posible que un demonio o un príncipe de Persia... Ahorita te voy a explicar dos cosas aquí, muy importantes. Primero te voy a explicar por qué sí creo que es el Señor Jesucristo. Uno dice, ¿cómo es posible que un demonio se le oponga al Señor Jesucristo? Y por 21 días. ¿Ah? Pero aquí no está diciendo de que peleó con él. Aquí no está diciendo de que, y vas a entender esto, sí era una guerra espiritual, ¿sí? Con lo que estaba diciendo ahí. Pero ¿has visto lo que pasa, por ejemplo, cuando va un reino contra otro reino? Sobre todo en las películas. ¿Qué pasa con el rey o los príncipes? Están acá arriba, en una cima o un montecito acá arriba viendo la pelea, y del otro lado está la guerra. Bueno, ya abajo está la guerra y del otro lado también están los otros príncipes, ¿no? A eso se refiere. No es de que haya peleado en contra del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo ha dicho, quítate, y lo deshace, ¿no? Pero está hablando de esa posición espiritual, y lo que nos está dando a entender es de que siempre va a haber esa oposición espiritualmente hablando. Como dice, ¿qué dice la palabra de Dios en Efesios? Vaya conmigo por favor a Efesios capítulo ¿cuál es? Porque no tenemos... versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Bueno, desde el 10 para que entendamos el contexto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso es cierto, ¿no? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, dice aquí. Y cuando dice allá, queridos hermanos, que me están escuchando aquí, los que me están escuchando en internet, que el príncipe de Persia se le opuso al Señor Jesucristo, es ese demonio que está atrás de él, los reyes, o esos demonios están atrás de los reyes y de los príncipes de Persia. ¿Qué nos enseña esto? Y aunque ustedes me pueden tachar que estoy loco, y me pueden decir que está, ¿cómo? Pues me van a casi crucificar aquí, muchos en internet. Pero el presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama? John Biden. El presidente de México, ¿cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador. El presidente de Guatemala, ¿cómo se llama?
no sé cómo se llama, pero el presidente de Guatemala, el presidente de El Salvador, el presidente de Nicaragua, el presidente de Costa Rica, el presidente de Rusia, Putin, el presidente de, bueno, el primer ministro de Inglaterra, de España, de todos los países, siempre van a tener un demonio atrás de él. Y me puedes decir lo que quieras, pero Chamuco siempre trabaja con los jerarcas. Y por eso está sucediendo lo que está sucediendo con los gobiernos. ¿Sí? Por ejemplo, y dicen que para pronto ¿cómo dice? Para ejemplo un botón. Pronto, si el gobierno lo permite aquí en México, su servidor ya no va a poder predicar como está predicando. Y sobre todo en cuanto al pecado, que se llama por su nombre. ¿Por qué? Porque el gobierno va a decir, ¡ey, a ver! Tú no puedes hablar de esto, ¿por qué? Porque va en contra de... ¿De qué? Las políticas de género. No, pero quieren cambiar la Constitución para que nosotros no podamos. O sea, y es lo que quieren hacer reformas de la Constitución para que nosotros como pastores no podamos estar predicando en contra de pecados, que para ellos no son pecados, pero para nosotros la Biblia dice que es pecado. Esa es la oposición espiritual. En el caso de aquí con Daniel no era eso, sino que ¿cuál era el propósito de que ese príncipe o ese demonio que estaba atrás, el príncipe de Persia, cuál era el propósito? Que Daniel no supiera lo que iba a pasar con su pueblo, que no tuviera que Dios no le diera esa visión para poder conocerla y escribirla. Por eso se lo puso. Regrese conmigo ahí a Daniel capítulo 10, hermanos. Y antes que lleguemos allá, ¿por qué cada jerarca del mundo ahorita, en la actualidad, por qué cada jerarca del mundo tiene un chamuco? No estoy diciendo que lo posee, ¿no? Sino que está atrás de él, que lo puede influir. ¿Por qué? Para evitar pero principalmente, ¿cuál es lo más razonable? ¿Por qué? Porque las autoridades están puestas por Dios, ¿no? Sí, pero en este caso, aunque están puestas por Dios y Dios lo permite, ¿cierto? Pero hay un demonio que los puede influir mal. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué? Porque Dios puede decir, nadie los influya, nada más yo. ¿Recuerdan lo que hizo Satanás con el Señor Jesucristo? Cuando lo tentó. ¿Qué fue lo que hizo, lo que hizo Satanás con el Señor Jesucristo? Dice que lo subió a un monte muy alto y le dijo, ve, todos estos reinos son míos. ¿Sí? Y a quien quiero yo, los doy. Entonces, ¿quién es el que está gobernando realmente el sistema mundial? El chamuco, Satanás. Y por eso tiene sus achuchincles, que son los que están influyendo en los jerarcas. ¿Para qué? ¿Para que hagan la voluntad de quién? ¿De Dios? ¿No? Para que hagan la voluntad de Él. ¿Cuándo se le dio esa autoridad a Satanás? ¿O cuándo se le delegó, mejor dicho? Porque Dios podría haber evitado eso, pero no lo hizo por el momento. ¿Cuándo se le delegó a Satanás esa autoridad en el mundo? Desde Adán y Eva dijeron, en lugar de obedecer a Dios y seguir los pasos de Dios, desobedecieron y se retrayeron a Él por creer en lo que Satanás dijo. Muy bien, entonces regresando ahora sí, capítulo 10, hermanos. Híjole, yo no voy a llegar hasta muy abajo, pero de modo. Dice, versículo 7, ¿no nos quedamos ahí? No, 4, ¿no? No, porque ya vimos cierto. Lo de Jesucristo. Y dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y vean lo que dice, no estaba solo Daniel, ¿ah? Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor.
Y patas, ¿para qué las quiero? Y a correr, y huyeron, y se escondieron. Y luego que dice versículo 8, que después yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Eso quiere decir que prácticamente se desmayó y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. O sea que ya no lo estaba viendo, sino que ya quedó como dormido, ¿no? Y me dijo Daniel, y aquí, perdón, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las plantas de mis manos. Estaba en 4 puntos, ¿no? Y me dijo Daniel, varón muy, ¿qué dice ahí? Amado. Es la segunda, creo yo, si no estoy mal, ves que Dios le dice a Daniel, varón, ¿qué? ¿Qué significa eso? Lo que dice la palabra, era muy amado. O sea, ya olvídate de Job. ¿Por qué digo esto? Porque Job dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Dios no le dijo mi amado, ¿verdad? Pero a Daniel sí le dijo, muy amado. Vean el concepto que Dios tenía de Daniel. Termino con esto, hermanos. ¿Tú crees que Dios nos tenga a ti y a mí en el mismo concepto? Pues si hacemos su voluntad. A través de Cristo, sí. A través de Cristo, sí. Pero en la práctica, y como dijo la hermana Juanita, si hacemos su voluntad, sí. Pero si no, nunca vamos a llegar a eso. Jamás. Y no es que sea imposible, sino que simple y sencillamente nosotros muchas veces, la decisión de no hacer las cosas de Dios es porque nosotros no queremos. Porque Dios nos da todas las herramientas que tú y yo necesitamos para que Dios pudiera decir de nosotros. En el caso del servidor, varón muy amado, ¿eh? En el caso de las hermanas, varonas, está bien dicho, varonas muy amadas, pero está difícil. Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella y por estas grandes verdades. No solamente nos muestras el propósito correcto del ayuno, Señor. Daniel quería tener esa sabiduría y esa inteligencia para pues captar y entender la visión que tú le estabas dando, Señor. Tener esa comunión plena contigo. Sino que también, Señor, nos has mostrado que siempre en el sistema mundial Satanás y sus huestes están detrás de todos los gobiernos, Señor. Así es que permite que cada hijo tuyo pueda estar orando siempre por nuestros gobernantes, para que tú les des sabiduría, como tú también lo mandas en tu palabra, que nosotros oremos por cada uno de los que nos rigen. Y Señor, pues también porque muestras claramente el gran amor, Señor, que tú le tenías a Daniel, por ser obediente, por estar en comunión plena contigo, y por siempre tener la disposición de corazón de obedecerte, Señor. Permite que cada hijo tuyo podamos hacer lo mismo. Y ahora, Señor, queremos pedirte que tú bendiga las ofrendas que vamos a recoger, Señor, que sigan siendo usadas para tu obra. Gracias por lo que tú nos provees, y bendice las manos que van a dar, Señor, y también bendice y prospera las manos que no lo puedan hacer. Te lo pedimos esto, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.